Eu daria minha vida para te esquecer. Eu daria minha vida pra não mais te ver. Eu daria minha vida para te esquecer. Eu daria minha vida pra não mais te ver. Ya no te... Imagínate esto, es una bolsa al revés de cemento. Esta letra, por ejemplo, de tu Vecina. vecina, no es de tu mamá. No. Todo esto es lo que yo te digo que quiero restaurar, ¿ves? Claro. O sea, no, eso está ya... Viste, que se le dé un tratamiento, y Sí. que todas estas partecitas. Sí, ¿ves? claro. Para que no siga perdiéndose. Sí. Y esto es, ¿cómo se dice? Es óxido, el papel se oxida. Y ¿viste qué famoso que vos cuando encontrás cosas está medio amarillento? Sí. Y es óxido. Pensaba Es que eran como óxido. bichitos que empezaban a actuar. No, es óxido. Este es el original. Sí. 68. Sí. En el mundo se fabrican actualmente dos cosas con cabeza, los alfileres y los fósforos. En el mundo quedan dos seres con cabeza, Alfredo y Tronco. Ella creó un hombre llamado Alfredo. Esto no sé si es de... Yo lo único que te puedo decir que mi humilde homenaje a él es que él me enseñó la cuestión de la libertad. Yo le tenía miedo a él. Que yo tenía que pintar, sin pensar si eso era obra de arte o no. Era un hombre alto, muy alto, ¿verdad? Diferente de todas las personas de la Asunción, muy bello. Alfredo y Alfredo, escribiendo desde su propio escenario. Sí, vivía en un lugar privilegiado que es una casa con un jardín muy simple, ¿verdad? Un jardín plano con plantas al costado y de frente al parque Carlos Antonio López. Cira tenía sus momentos separados para su trabajo con Alfredo. Alfredo iba de noche allí. Él no estaba nunca, no me recuerdo de él trabajando con nosotros, por ejemplo, los sábados a la tarde. Él tenía una vida separada con ella. Era un hombre alto, muy alto, ¿verdad? Diferente de todas las personas de Asunción, muy bello, ¿verdad? Se vestía diferente a las personas de Asunción y tenía una actitud así de pensamiento muy especial. Era un personaje totalmente romántico, ¿verdad? Un personaje de una novela francesa o de un... Yo me sentía con más libertad en su casa, en su cuarto, que una vez que se cerraba esa puerta, pues ahí estábamos a escuchar música, él podía estar pintando, él podía estar diciendo cosas, ¿verdad? Y que yo me sentía en total libertad y eso es lo que yo necesitaba, que sigo necesitando. Para mí ella era tan importante en mi vida, en mi vida del arte, ¿verdad? Porque era el bastón que me ayudaba a andar en el arte, porque ella me empujó a eso. Y por eso yo le decía, sos mi mamá en el arte. Y aparte eso como persona, que me enseñó a ser libre en el arte, porque me enseñó a que yo tenía que pintar sin pensar si eso era obra de arte o no. En el año 2009 surgió la posibilidad de una investigación, de una pequeña investigación y relevamiento sobre archivos de arte en el Paraguay desde 1950 en adelante. Este trabajo venía de la mano de una red de investigadores que se llama Conceptualismos del Sur. Me ofrecieron o me propusieron, más bien, hacer el capítulo paraguayo, ¿no? De estas cartografías de archivos de arte. En el Paraguay, como en tantos otros lugares, los archivos, sobre todo más recientes, no se encuentran en manos institucionales, sino que se encuentran en manos privadas. Entonces, en este trabajo, que fue casi un trabajo detectivesco y
como casi de ir preguntando, haciendo muchas entrevistas, surgió algo que yo conocía de oídas, pero que nunca había tenido la oportunidad de constatar ni ver, ¿verdad? Que era el archivo de Cira Moscarda. A raíz de estas entrevistas que mantuve con varias personas, hice también una entrevista vía chat con Fernando Moure, y Fernando me comentó de este archivo en manos de Dea Frisa, que, bueno, que él había visto y que había leído algunas cosas. Traté de contactar con Dea y, bueno, recuerdo que fui una tarde a su casa, pensé que iba a tardar menos tiempo, pensé que el archivo era, qué sé yo, no sé, yo tenía otra idea, ¿verdad?, del archivo. Pensé que era más pequeño, también seguramente, y al final tardé muchísimo. Hola. ¿Cómo te va? Ella me recibió y fue súper generosa porque abrió todo, me dejó ver todo. Ella tenía una habitación pequeñita, y ahí había una camita austera, así, y un roperito. Y la mamá nos mostró ahí, y entonces abro su roperito, y veo ahí unas dos cosas, así como les mostraste, dos carpetas. Le digo, ¿puedo llevar para leer? ¿Me presta? Le dije a la mamá. Sí, lleva nomás. Habrá sido una semana que yo leí eso, y que después le iba a devolver a la mamá, y que me dijo que me quede nomás con eso. Bueno, y así cayó eso en mis manos, y me quedé con eso, sin encontrar nadie, hasta que ahora estamos en esto, porque de ahí que quedó guardado más de 20 años ya. Al buscar archivos de arte, ¿verdad?, siempre uno piensa que van a ser más bien fotografías o catálogos o pequeños textos, etc. Y uno va y se encuentra con un archivo que tiene una espesura poética, tiene un corpus muy interesante que no se condice con los otros archivos que yo había relevado, ¿verdad? Acá traigo todas las cosas. ¿Dónde podemos poner? Bueno, yo le pregunté si había habido algunos trabajos, tratar de sistematizarlo, de salvaguardarlo. Y ella me había dicho sí, habían venido algunas personas, pero que nunca se había concretado nada. Y que evidentemente será un trabajo muy, muy grande para hacer, y que entonces ella había decidido simplemente guardarlo, ¿verdad? Que no es poco.
Aparentemente estaba intacto el ropero, pero estaba hecho polvo. Entonces hay poco ya. Algunas cosas de ella, ¿verdad? Sí. Porque, como te digo, lo que pude rescatar de la humedad y todo lo que fue el abandono del lugar, Bernardo Krasniansky, 67. Pero está una obrita. Una obrita. Sí. ¿Podés mirar? Hay cositas que no. Sí, yo estas cosas nomás lo que guardé porque como recuerdo, ¿verdad? Ah, acá está un... Pensé que este sellito había... Ahí está. Ah, mira, este es el sello. Ese es su famoso sellito. Sí, ese están todos los sobres, los papeles. Sí. Yo traje todo el taller y rescaté todo. Este era su banquito, sí. No está tan bien porque ya pasó por muchas personas que se sentaron ahí. Pero yo le cambié la cuerina. Y esta es su mesa con 3 de los bancos, tengo el otro, pero la otra mesa es la que se deterioró, entonces yo dejé esta, ¿verdad? Este era de ella también. No sé si te acordás de esto. Todo era de ella. Su porta cinta scotch. Siempre estaba en sus talleres. Sí. Como te digo, soy psicóloga y a veces trabajo un poco de arte terapia y trabajo con mis niños. Trato de trabajar como ella trabajaba. Mucho con lo que es la expresión misma del niño. Y que ellos saquen de adentro su potencial creativo, ¿verdad? Nueve años tenía, que fue a través de una amiga que yo me había ido ahí a su casa sobre la avenida y me dijo una siesta, yo tengo que ir a la casa de mi profesora de dibujo, ¿me acompañás? Bueno, le dije, y entonces ahí yo empecé a ir al taller de Cira. Salíamos los sábados de mañana, eran las clases, cuando veníamos ya como a las 12, veníamos todos caminando por el costado del parque y se iba quedando la gente ya en sus casas. Yo recuerdo que veníamos caminando los tres saliendo de lo de Cira, caminando por la vereda de la avenida, que era donde estaba el parque, y veníamos caminando y después bajábamos Colón o qué sé yo, y después cada uno se iba a su casa. Y a ella le gustaba mucho lo que hacía Ricardo. A Cira le gustaba lo que hacía Ricardo. Ricardo era extremadamente creativo. Ella fue la que me lanzó así para que yo hiciera lo que quisiera. Tanto así que me daba vergüenza cuando le decía, Ricardo Milicia fue alumno suyo. No, yo fui su alumna. Eso dijo hasta el final. Lastimosamente yo, no sé, esas cosas de inmadurez, en el 69, pues yo entré a la facultad, después ya hicimos un grupo de teatro Tiempo Villo, perdí un poco contacto con ella, pero le seguía viendo menos. Pero antes, por más, todos los sábados era religioso, ya a la siesta irnos a su casa. A leer, a comprar la Super 8, a hacer trabajo con diapositivas y a escribir y cosas así.
escuchar música, grabar, grabadoras esas comunes así, que ya son de prehistórica, y eso, hacíamos collage y cosas por el estilo de voces, de sonido. A los 11 años detrás de mi hermana, que ella estudiaba dibujo, pero en esa época el sistema de CIRA era completamente distinto. Te daba modelos de cuestiones de clásica, helénica, romana, se copiaba, tenía unos parámetros que ella misma te marcaba, usaba mucho lápiz, ella nos enseñó historia del arte, ya a los finales, una que hicimos acuarela, pastel, óleo, etcétera, etcétera. Ella después, un día cambia completamente de método, destruye todo y enseña la libre expresión. Que eso creo que fue a partir del año 62, 63 más o menos. Y ahí comienza toda la etapa esta de experimentación. Ella primero compra el aparato de diapositiva, pero no era ese que tipo carreto que corre. Era una placa así donde vos ponías una foto y otra, proyectada, después movía y se veía la segunda y ella preparaba la... Y era tal el calor que a veces se distribuía que la diapositiva empezaba a derretirse como ampolla y eso a ella le encantaba. En la pared se veía así. Y también, ¿sabe qué hacía ella? Con esmalte de uña pintaba las diapositivas. Se bailaba también frente a las diapositivas. Entonces se veía toda la cuestión medio psicodélica, ¿verdad? Absolutamente primario todo, pero algo se hacía, ¿verdad? Nos sentíamos todos muy asfixiados, porque íbamos totalmente contra corriente. Éramos 5 gatos locos en contra de toda la corriente. Éramos los raros. Quería ver la puerta que hizo Alfredo Sepe, ¿verdad? Sí. Bueno, él un día pasó por el estudio de Krasniansky cuando en la casa paterna, en la calle 25 de Mayo entre Yegro y Turbe. Todavía está la casa ahí. Y él un día se fue a visitarle y escribió una poesía en la puerta que daba a la escalera que llevaba a la planta baja, o sea, primer, segundo piso y tercer piso y terraza. Y después, hace unos años, cuando Betty Krasniansky y su hermano salieron de la casa y alquilaron, ella vino y me donó esa puerta. Sacó la puerta y te trajo. Es una puerta muy angosta, ¿verdad? Por lo que podés ver, el color original, todo original. Qué hermoso. Entonces él escribió esa poesía ahí en el año, y yo creo que tiene que ser alrededor del 66, 67 más o menos, ¿verdad? La verdad que hay que restaurar porque me parece que está saliendo, porque esto es témpera. Esto es témpera, esto Sí, no se puede eso. tocar con agua ni nada. No, y atrás creo que no hay nada escrito. Pero tiene, No hay. ¿cómo surgió esto? No, se fue de visita nomás y escribió De ahí. loco así. Sí, de loco. De loco. Porque calcula, si es del 66 o 67, tiene 44 años por ahí, ¿verdad? Pues la casa ya era vieja. La casa ha de ser de los años 40 más o menos, ¿verdad? Son 2 casas mellizas de locales comerciales, pues donde yo vivía en segundo piso, living, comedor, un patio, cocina, un baño social, después arriba estaban los dormitorios y el estudio de Krasniansky daba a uno de los dormitorios. Esta puerta era el pequeñísimo estudio de él. Y Alfredo era muy inventivo y también le gustaba. Una noche hicimos de cuenta de que estábamos en el Transiberiano y él trajo té y trajo caviar y unas tostaditas y nos sentamos con 2 con frazadas y hicimos de cuenta que estábamos yendo en el Transiberiano, que nos moríamos de frío y tomamos el té con caviar. Yo lo único que te puedo decir que mi humilde homenaje a él es que él me enseñó la cuestión de la libertad. Yo le tenía miedo a él porque era una época muy terrible. Asunción en los años 60 era una ciudad muy, en esta parte de arte, era muy
hervía, se puede decir, porque primero de todo, habían dos grupos antagónicos, un grupo de personas más politizadas, mayores, y había otro grupo del que hacíamos parte nosotros, y Laura Márquez, Ketterer, Burt. Donde no había libertad, sino que era el padre el que decidía todo lo que se tenía que hacer. Y en mi caso, por ejemplo, o sea, en mi caso familiar, es muy marcado, fue muy marcado eso, especialmente para Alfredo, porque era el hijo mayor, el hijo varón, el hijo que tenía que sucederle en todos los negocios a mi papá, ¿verdad? Y entonces era como que ya tenía prefijado su destino, ¿verdad? Y eso trajo, ¿verdad?, muchos conflictos familiares, muchas diferencias familiares, ¿verdad? Porque no era el estilo de Alfredo, no era lo que él deseaba, no era lo que a él realmente le gustaba hacer. Hoy realmente nosotros como familia nos sentimos orgullosos realmente de ver todo lo que él en esa época pudo lograr, ¿verdad? Porque es muy fácil ver ahora lo que él fue, pero vivir en esa época era una cosa imposible de entender lo que él hacía. Entonces él era el hippie, era el vago, era el que no quería estudiar, no quería trabajar, no quería hacer nada. Y sin embargo, él lo único que quería era crear, ¿verdad? Sandra, vamos a escanear este. Si je t'oublie pendant le jour, je passe mes nuits à te maudire. Et quand la lune se retire, j'ai l'âme vide et le cœur lourd, lourd. La nuit, tu m'apparais immense. Hola, Dea, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Qué gusto Muy bien, verte. permisa. Adelante. ¿Qué tal? Voy a dejar acá mis llaves. Lente. Les estaba esperando. Ahora me cambio de, Sí. de lupa. Bueno, acá te Qué traje linda una... la caja. ¿Viste? Ahora viene bien prolijito. Bueno, es así mínimo todavía. Pero lo que pasa es que en la cuestión de conservación son como
pasos que hay que ir haciendo, no podés hacerle en un mismo paso todos los procedimientos. Se hace primero limpieza, después se hace alisado, humectación controlada, la limpieza con borrador, con la pinceleta, bueno, todo eso. Entonces lo que te traje ahora es una parte, porque hay que seguir haciéndole procedimientos a los otros documentos. Ahora voy a empezar a hacer reparaciones. Previo a eso hay que teñir los papeles con los colores que tiene que tener según el documento. También se le devuelve No, al documento no, pero por ejemplo si hay alguna partecita que falta o hay alguna rotura, es como que se le hace, claro, como una especie de remiendo, y para que no se note ese remiendo, se le utiliza un papel especial que se llama papel Japón. Se tiñe ese papel dándole un tono similar al color que tiene la hoja que uno va a restaurar. Se hace un engrudo y se lo pega. Y ahí es como que ya se hace un trabajo así que prolijo. Claro. Sí. La humedad de este papel también es un papel especial que tiene una barrera contra insectos. Sí. Y bueno, y acá están, estos ya están, o sea, se le pasó pinceleta. Estos son moteados pueden ser por hongos o por una cuestión que se llama foxing, que es una mezcla entre el material, o sea, la materia prima con la que se hace el papel y una mezcla de bacterias. Entonces como que se oxida. El polvo, la humedad. Claro, todo eso. Y bueno, ahora la custodia. La custodia, bueno, muchísimas gracias. Y de acá el prólogo lo que yo saqué, lo de almidonar. Nací en el medio del eclipse de 1947 en Asunción, Paraguay. Creo que era un miércoles impar, cuando mi abuela repartía espejuelos azules de hojalatero. Yo quería uno, pero era tan chico que no me hubiera entrado en las manos. Resisto todavía el impulso que me obligó a crearme en un mundo disconforme, sin sentido. Cuando murió mi abuelo, encerrado en una heladera, trencé una escala de hielo triturado para subir hasta el ataúd. Tenía 1 año. Desde entonces fui dejando que el tiempo me almidonara los párpados. Y bueno, después hay una cosa que es muy linda acá abajo que dice: estos versos nacieron espontáneamente en un estado de liberación alucinante, si se quiere. No intervinieron en ellos el ácido lisérgico ni el nirvana, pero sí la contemplación de una hoja, no como se mira una joya, sino como se mira una hoja. Mirar un pájaro, no como se mira una tela con los mismos colores del pájaro, sino como se mira un pájaro. Mirar pasar una nube, pero no como pasa un auto, sino como pasa una nube. Y bueno, y entre esos estaba esta plaqueta, y en el prefacio de esta plaqueta, escrita también por el mismo autor, habla de que el tiempo le había ido almidonando los párpados. Y para mí esa figura fue tan potente, tan fuerte, en el sentido de que yo dije, pucha, hay que desalmidonarle los ojos ya mismo a esta gente, los párpados, ¿no? Y devolverles, digamos, de alguna manera el estatuto que perdieron, o que, no sé si perdieron ellos, pero perdimos nosotros la idea de estatuto sobre ellos, ¿verdad? O sea, perdimos, ¿por qué? Porque se encuentran al costado de las cosas, porque de hecho esos textos nunca vieron la luz, ¿verdad? Ellos lo habían hecho quizá para ellos mismos, ¿verdad? Y un acto como de restitución también, pero no solamente para ellos, para nosotros mismos, ¿verdad? Para nosotros como personas que vivimos en este país y que tratamos de trabajar en este país y que creamos y tratamos de, qué sé yo, de hacer algo interesante. Me parece también no solamente interesante devolverles a ellos un estatuto, sino devolvernos a nosotros mismos una parte desconocida del siglo XX, ¿verdad? De la historia del arte y de la literatura paraguaya del siglo XX. Entonces, no solamente desalmidonarles los párpados a ellos, sino a nosotros también. Please release me, let
For I don't love you anymore. To waste our lives would be a sin. Release me and let me love again. Found a new love, dear, and I will always want her near. Her lips are warm while yours are cold. Release me, my darling, let me go. Please release me, let me go. For I don't love you anymore. So release me and let me love again.